La Comisión Permanente del Congreso aprobó informe de inhabilitación a expresidentes Francisco Sagasti y Martín Vizcarra Cornejo. Tal como se ha denunciado en su debido momento, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que recomienda la inhabilitación de los expresidentes de la República Martín Vizcarra Cornejo y Francisco Sagasti. Más allá de los fundamentos o argumentos, estas acciones buscarían sacarlos de una potencial carrera presidencial, considerando el alto nivel de aprobación que tienen ambos. El Congreso, marcado por dudosas decisiones que apoyan al crimen y delito, actúan con drasticidad cuando se trata de enemigos políticos, como es el presente caso, pero son benevolentes con otros que son sus cercanos. Estos hechos demuestran la doble moral con la cual actúan los miembros del Congreso que pertenecen a Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País e incluso Perú Libre. Esta medida deberá ser votada en el Pleno del Congreso, que se iniciará en el mes de marzo. La decisión contra Martín Vizcarra se aprobó con 22 votos a favor por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros, tipificados en el Código Penal. Asimismo, se acordó que los congresistas María Acuña y Jorge Montoya sustenten la acusación ante el Pleno del Congreso de acuerdo a lo establecido en el inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso. Asimismo, la Comisión Permanente aprobó la propuesta de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, como hemos manifestado, al expresidente de la República, Francisco Sagasti. De igual manera, se levantó el fuero parlamentario para que se le procese por abuso de autoridad y otros delitos. El Congreso de la Mafia, como se le conoce, igualmente aprobó la propuesta de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública a los exministros José Hélice y Rubén Vargas. Sin duda, el mayor encono con estas decisiones se centra contra Martín Vizcarra Cornejo, quien disolvió el Congreso de la República, y es un hecho que aparentemente no le perdonan. Respecto a Francisco Sagasti, realizó una buena labor presidencial. Sin embargo, su posibilidad que postule en las próximas elecciones estaría influyendo para esta probable inhabilitación. La pregunta es la siguiente: ¿qué aprobará el Pleno del Congreso con estos informes? Es probable que los ratifique y en eso no existe duda. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión de la Comisión Permanente. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la Comisión Permanente que se procedió a notificar oportunamente al expresidente de la República, señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, con relación al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias constitucionales 125 antes 422 y 126 antes 424 acumuladas, mediante correo electrónico y en el domicilio declarado por el expresidente ante el Congreso. Al respecto, se va a dar cuenta de un documento remitido por el denunciado. Señor relator, por favor, de lectura. Señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado con DNI 0441-2417, en las denuncias constitucionales en materia de antejuicio político interpuestas en mi contra. Ante usted señala lo siguiente: en ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y la ley, se informa que no se presentará ante la ilustre comisión que usted preside, en referencia a la citación para el día 19 de febrero de 2025 a las 9 a.m. Sobre el particular, mediante escrito de fecha 11 de julio de 2021, se renunció al derecho al antejuicio político, lo que se reitera a través del presente escrito, de manera que los cargos imputados puedan ser investigados por el Ministerio Público sin mayores trámites previos ni dilaciones innecesarias.
Debe tenerse en cuenta que, conforme con lo señalado, el Tribunal Constitucional, en el expediente número 00156-2012 PHC/ATC, la renuncia a la prerrogativa funcional del antejuicio político no requiere que sea aceptada o aprobada por el Congreso de la República y genera como consecuencia que todo lo actuado en el Congreso sea automáticamente remitido al fiscal de la Nación para que el Ministerio Público dé trámite al caso sin mayores dilaciones, sin que la renuncia en cuestión puntos suspensivos. Por tanto, a usted, señor presidente, se solicita tener presente lo expuesto y proveer conforme a ley. Lima, 18 de febrero de 2025, Martín Alberto Vizcarra Cornejo y abogados. De conformidad con el artículo 89, literal K del reglamento del Congreso, la mesa directiva califica la inasistencia como injustificada, por lo que se continuará con el trámite de la acusación constitucional. Se va a dar lectura a la conclusión contenida en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias constitucionales 125 antes 422 y 126 antes 424 acumuladas. Señor relator, de lectura. El informe final recomienda acusar al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, artículo 317 del Código Penal, concusión, artículo 382 del Código Penal, colusión agravada, artículo 384 del Código Penal, cohecho pasivo propio, artículo 393 del Código Penal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399 del Código Penal, tráfico de influencias, artículo 400 del Código Penal y falsificación de documentos, artículo 427 del Código Penal. Tiene la palabra la congresista María Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que fundamente el informe final. Gracias, presidenta. Señores congresistas, muy buenos días. Solicito autorizar para proyectar una presentación. Autorizado. De la denuncia constitucional. La denuncia constitucional 125 antes 422, formulada por la congresista María Teresa Cabrera Vega contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito de concusión, concusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias, falsa declaración en procedimientos administrativos, falsificación de documentos y organización criminal. Fue presentada al Congreso el 15 de febrero del 2021 y decretada a la subcomisión para su calificación el mismo día, mientras que la denuncia constitucional 126 antes 424, formulada por los congresistas Orlando Arrapa Roque y Rubén Ramos Zapana contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Fue presentada al Congreso el 16 de febrero del 2021 y decretada a la subcomisión para su calificación el mismo día, conforme al inciso B del artículo 89 del reglamento. La congresista denunciante María Teresa Cabrera Vega presentó 2 escritos de subsanación ante la subcomisión respecto a la denuncia constitucional 125 antes 422.
1.2. En la 13ª sesión extraordinaria virtual de fecha 19 de febrero del 2021 se dio cuenta del ingreso de ambas denuncias y se dispuso pasen para la calificación. 2. Del informe de calificación. En la 16ª sesión ordinaria virtual de fecha 22 de febrero del 2021, se aprobó el informe de calificación que declara, primero, que en atención al inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en concordancia con los argumentos expuestos, esta subcomisión de acusaciones constitucionales resuelve declarar, primero, procedente la denuncia constitucional 422 formulada por la congresista María Teresa Cabrera Vega contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, concusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias, falsificación de documentos, tipificado en los artículos 317, 382, 384, 387, 389, 393, 399, 400 y 427 del Código Penal, respectivamente. Procedente, la denuncia constitucional 424, formulada por los congresistas Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tráfico, en el artículo 399 del Código Penal. Improcedente la denuncia constitucional 422, formulada por la congresista María Teresa Cabrera Vega contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo tipificado en el artículo 411 del Código Penal. Segundo, proceder a la acumulación de las denuncias constitucionales acumuladas, atendiendo a la similitud y conectividad de la existencia entre ellas y dar cuenta de manera inmediata a la Comisión Permanente. Del otorgamiento del plazo, la Comisión Permanente en su sesión de fecha 1 de marzo del 2021 acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación y presente su informe final. De la declaración de la denuncia constitucional, la subcomisión de acusaciones constitucionales en su 14ª sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo del 2021 acordó designar como delegado de la denuncia constitucional acumuladas al congresista Carlos Mejía Ramírez. De la notificación de la denuncia. Con fecha 8 de marzo del 2021, se notificó al denunciado en su domicilio real con las denuncias constitucionales, el informe de calificación y demás documentación relacionada, otorgándole un plazo de 5 días para presentar sus descargos. De los descargos, mediante escrito de fecha 15 de marzo del 2021, el denunciado Martín Vizcarra Cornejo presentó sus descargos por escrito. En respecto del derecho de defensa de la denuncia, se recepcionaron los siguientes escritos. Escrito de fecha 25 de febrero del 2021. Escrito de fecha 5 de marzo del 2021. Escrito de fecha 27 de marzo del 2021.
Sobre este punto debo mencionar que en la 19ª sesión ordinaria del 29 de marzo del 2021, la subcomisión rechazó la recusación por considerar que no forma parte de las instrucciones procesales del derecho parlamentario. Del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Con fecha 22 de marzo del 2021, el congresista Carlos Messía Ramírez, en su calidad de delegado, remitió a esta subcomisión el informe de determinación de hechos y la evaluación de la pertinencia de pruebas. De la audiencia, con fecha 29 de marzo del 2021, se llevó a cabo la audiencia en las denuncias constitucionales acumuladas con la participación de los congresistas denunciante María Teresa Cabrera Vega y del congresista denunciante Orlando Arrapa Roque, así como el congresista delegado Carlos Messía Ramírez. Con fecha 29 de marzo del 2021, la subcomisión recepciona un escrito del que el denunciado Martín Vizcarra solicita reprogramación de la audiencia de fecha 29 de marzo del 2021, la misma que fue rechazado por mayoría. Informe final. Con fecha 7 de julio del 2021, el congresista delegado de las denuncias constitucionales 125 y 126 acumuladas, presentó a la subcomisión el informe final en la que concluyó en lo siguiente. La subcomisión de acusaciones constitucionales concluye que el denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Germán Málaga Rodríguez con Pilar Macetis Soler son coautores de los delitos organización criminal, artículo 317 del Código Penal, concusión, artículo 382 Código Penal, colusión agravada, artículo 384 Código Penal, cohecho pasivo propio, artículo 393 Código Penal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399 Código Penal, tráfico de influencias, artículo 400, Código Penal, y falsificación de documentos, artículo 427, Código Penal. El informe final fue aprobado por mayoría en la 28ª sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de fecha 12 de julio del 2021. La conclusión del informe final fue ratificada mediante fe de ratas por el congresista delegado, quedando de la siguiente manera. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye en recomendar acusar al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en condición de expresidente de la República por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, artículo 317, Código Penal. Concusión, artículo 382, Código Penal. Concusión agravada, artículo 384, Código Penal. Cohecho pasivo propio, artículo 393, Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399, Código Penal. Tráfico de influencias, artículo 400, Código Penal. Y falsificación de documentos, artículo 427, Código Penal. Señora Presidenta, en esta etapa procedo a exponer los argumentos de fondo del informe final de las denuncias constitucionales acumuladas. Hechos concretos. El 11 de febrero del 2021, el denunciado admitió en una conferencia de prensa que él y su esposa Maribel Díaz Cabello participaron en los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-2. Sin embargo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia declaró en un comunicado el 13 de febrero del 2021 que ambos no estaban en la lista oficial
de los 12.000 voluntarios. Además, mediante la televisión revelaron durante los días 11, 12 y 14 de febrero que Vizcarra habría ocultado información sobre la vacuna Sinopharm, la cual recibió en secreto en octubre del 2020, mientras el gobierno negociaba la compra a su vez. Las declaraciones iniciales de Vizcarra a los medios contenían información falsa, sugiriendo corrupción en la falta de ética y en sus funciones. En su defensa, el denunciado niega las acusaciones, argumentando que su conducta no constituye delito alguno. Alega que no hay pruebas de una estructura criminal ni de que su comportamiento infringiera la ley. Análisis del fondo. Respecto a la comisión de los delitos, el informe final precisa: organización criminal, artículo 317, Código Penal. El denunciado, en su condición de presidente de la República, habría liderado una organización criminal. Esta organización se habría dedicado a la adquisición irregular de vacunas contra el COVID-19, aprovechándose de su posición para beneficiar a terceros. Y asimismo, la organización criminal se habría valido de la estructura del Estado para llevar a cabo sus actividades ilícitas, manipulando procesos y voluntades para lograr su objetivo. Dentro de esta organización criminal, Vizcarra habría tenido un rol de liderazgo, tomando decisiones claves y coordinando las acciones en los demás miembros. Los otros miembros de la organización criminal habrían incluido funcionarios del MINSA. Por favor, Presidenta, ¿están que hablar? Por favor, Más ¿pueden orden. guardar silencio los asesores que se encuentran en la parte posterior por respeto a la intervención de la señora congresista? Los otros miembros de la organización criminal habrían incluido funcionarios del MINSA responsables de la investigación científica a cargo de la UPC y personal del laboratorio Sinopharm. Estos individuos habrían actuado en concierto con Vizcarra para llevar a cabo la adquisición irregular de vacunas y la distribución de las mismas a personas no autorizadas. El objetivo principal de la organización criminal habría sido el obtener beneficios económicos y políticos a través de la adquisición irregular de vacunas. Esto se habría logrado mediante el cobro de comisiones. De comisiones ilegales, el favorecimiento de empresas farmacéuticas y el uso de vacunas para obtener ventajas políticas. Además, Vizcarra y sus colaboradores habrían buscado protegerse de las consecuencias legales de sus actos, ocultando información y falsificando documentos. Conclusión, artículo 282, Código Penal. El delito de concusión se configura cuando un funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar, prometer indebidamente un bien o beneficio. En el caso de Martín Vizcarra, está probado que el 29 de septiembre se encontró con Germán Málaga en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego en el Palacio de Gobierno. También está probado que Vizcarra solicitó al médico que regrese al día siguiente para que sea inmunizado con la vacuna de emergencia donado al Estado peruano por Laboratorio Sinopharm, incluyendo a su esposa. Se manifiesta que hubo abuso del cargo debido a que se omitieron los protocolos y se manipularon voluntades en la adquisición de las vacunas, lo que significó una transgresión, un ejercicio reprogramando de la atribución como funcionario público. Concusión agravada, artículo 384, Código Penal.
El delito de concusión agravada sanciona al funcionario o servidor público que interviene directa o indirectamente a la adquisición o contratación pública para defraudar al Estado. En el caso del expresidente Vizcarra, está probado que él intervino en las operaciones que tenían como finalidad el ingreso, ocultar a las vacunas de emergencia donadas por laboratorios Sinopharm. Hubo concierto con los interesados que eran los responsables de la investigación científica a cargo de los laboratorios Sinopharm. El expresidente tenía el deber especial de cautelar y fomentar el normal funcionamiento de la administración pública y aún así lideraba la lucha contra la pandemia, interviniendo en operaciones de adquisición de vacunas para el Perú y teniendo dominio de todos los hechos relacionados con el protocolo. Él coincidía en el acuerdo científico celebrado dentro del Sinopharm, que contenía una cláusula contractual que comprometía la salud de millones de seres humanos. Cohecho pasivo propio, artículo 393, Código Penal. El delito de cohecho pasivo propio se tipifica cuando un funcionario o servidores públicos acepta o recibe dádivas, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en voluntades de sus obligaciones. En caso de Martín Vizcarra, se considera que él, en calidad de funcionario público y jefe del Estado, cumplió el verbo rector de beneficio al enterarse de la existencia de 1.200 vacunas entregadas por la empresa Sinopharm para el personal de investigación. Se benefició pese a no formar parte del personal de investigación ni del estudio médico solicitado, ser vacunado. Él y su esposa y su hermano. Por consiguiente, la subcomisión concluye que Martín Vizcarra es autor del delito de cohecho pasivo propio. Negociación incompatible. Aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399, Código Penal. El delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo se configura cuando un funcionario o servidor público indebidamente se interesa en provecho propio o en un tercero por cualquier contrato o operaciones en que intervengan por razones de su cargo. En el caso de Martín Vizcarra, la subcomisión ha llegado a la conclusión de que si ha cometido el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la cual la conducta del funcionario se subsume en el tipo penal, dada su propia inoculación de la dosis, así como con el favorecimiento de las dosis en beneficio de su cónyuge y su hermano. No es una contratación pública o licitación, sino más bien una operación que tenía como finalidad adquirir una vacuna para salvar a la población en denuncia de interés. Primer momento en todas las etapas, porque tenía la intención dolosa de favorecer a la compañía china Sinopharm. Tráfico de influencias, artículo 400, Código Penal. El delito de tráfico de influencias se configura cuando alguien que invoca o intenta influir, recibir, hacer, dar, promete un donativo o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de intereses ante un funcionario o servidor público que ha conceder este conocimiento o haya concedido un caso judicial o administrativo. En el caso de Martín Vizcarra, el informe señala que el expresidente de la República sí tenía influencias reales y se benefició con la dosis que el laboratorio Sinopharm había donado al Estado peruano para inmunizar a los funcionarios públicos vinculados a los ensayos clínicos a cargo de la universidad. Se ha comprobado que Martín Alberto Vizcarra Cornejo estaba al tanto de las operaciones administrativas
que acontecían alrededor de la adquisición de las vacunas chinas y de los ensayos clínicos destinados a permitir su utilización masiva a la población peruana. Tenía el suficiente poder con el dominio absoluto sobre todos los hechos para influenciar en cualquier etapa de las operaciones. Falsificación de documento, artículo 427 del Código Penal. El delito de falsificación de documentos se configura cuando alguien hace en todo o en parte un documento falso o adultera un verdadero que puede dar origen a un derecho o obligación a servir para probar un hecho. En el caso de Martín Vizcarra, la subcomisión señala que la tarjeta de vacunación que el denunciado presentó públicamente para demostrar que era un simple voluntario de los ensayos clínicos, se ha demostrado que nunca estuvo reconocido en la lista oficial de los voluntarios reclutados por la universidad. Por lo consiguiente, se trata de un documento fabricado con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y de ese modo ocultar su delito y escapar de la responsabilidad por los hechos delictivos, que significa la inoculación de una vacuna que no estaba destinada para él ni para sus familiares. Por todo lo expuesto, la subcomisión concluye recomendar acusar al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en condición de expresidente de la República por la presunta comisión del delito de organización criminal, artículo 317, Código Penal. Concusión, artículo 382, Código Penal. Colusión agravada, artículo 384, Código Penal. Cohecho pasivo propio, artículo 393, Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399, Código Penal. Tráfico de influencias, artículo 400, Código Penal. Y falsificación de documento, artículo 427, Código Penal. Señora Presidenta, conforme a lo expuesto, solicito se someta a votación el informe final de las denuncias constitucionales 125 antes 422 y 126 antes 424. Gracias. Han votado a favor 24 congresistas, 0 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la Comisión Permanente que el exministro del Interior, señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, ha sido debidamente notificado respecto al informe final de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas. Con relación al tema, vamos a dar lectura a un documento, señor relator. Referencia a oficio 104-2024-2025 ADP CPCR. Denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas. Solicito la reprogramación de la sesión de la Comisión Permanente del 19 de febrero de 2025. Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Ismael Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior, designado mediante Resolución Suprema número 198-2020 PCM, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 18 de noviembre de 2020, cargo que ejercí hasta el 2 de diciembre de 2020, cuando cesé mis funciones en virtud de la Resolución Suprema número 224-2020 PCM, publicada el día 3 de diciembre de 2020, identificado con DNI 1041-5225, teléfono móvil 998-49-9682, correo electrónico rvargas151270@gmail.com y jleon@bvu.pe, y señalando domicilio procesal en la avenida 28 de julio, 1044, piso 6, distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima. En las denuncias constitucionales número 285, 287 y 369 acumuladas, ante usted me presento y digo que, con fecha 12 de febrero de 2025, he sido notificado con el oficio número
104-2024-2025 ADP-CPCR, mediante el cual se me invita a participar y hacer uso de la palabra en la sesión de la Comisión Permanente que se celebrará el miércoles 19 de febrero de 2025 a las 10 a.m., en la que se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de las denuncias 285, 287 y 369, acumuladas, proponiendo acusarme conforme a las conclusiones del referido informe aprobado en la sexta sesión extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2024. Dado que el mencionado informe me ha sido notificado recién con el oficio 104-2024-2025 ADP-CPCR, debo realizar la revisión detallada de los argumentos y conclusiones contenidas en el mismo, la coordinación con mi defensa técnica y la organización adecuada de mi participación en la audiencia dentro de un plazo razonable. Atendiendo a ello, al amparo de lo establecido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, que consagra el derecho de defensa como un principio fundamental, solicito la reprogramación de la sesión del 19 de febrero de 2025, dado que el plazo otorgado al suscrito desde la notificación del oficio 104-2024-2025 ADP-CPCR para hacer uso de la palabra ante la Comisión Permanente del Congreso de la República es muy corto y desproporcional en relación a la complejidad jurídica involucrada y a la voluminosidad del expediente que involucra las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas. Por tanto, por lo expuesto y en virtud de garantizar mi derecho constitucional a la defensa, solicito: 1. Se conceda una reprogramación de la sesión del 19 de febrero de 2025 por un periodo no menor de 30 días, contados desde el 19 de febrero de 2025, a fin de contar con el tiempo necesario para ejercer idóneamente mi derecho de defensa. Primer otrosi, digo que adjunto los siguientes anexos. Anexo 1A, copia simple de la resolución suprema que designa como ministro del Interior a Ismael Rubén Vargas Céspedes. Anexo 1B, copia simple del DNI de Ismael Rubén Vargas Céspedes. Segundo, otrosi, digo, solicito a la Comisión Permanente del Congreso de la República que en la fecha en la que se decida debatir y votar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas, autorice a los siguientes abogados para que de manera individual y o conjunta, como parte de mi defensa técnica, informen oralmente o realicen una réplica frente a las declaraciones que sean brindadas durante la audiencia. 1. Daniel Figallo Rivadeneira, con registro CAL 33470. 2. Roberto Pereira Chumbe, con registro CAL 41154. 3. José Francisco León Pacheco, con registro CAL 46314. En ese sentido, presento los datos de contacto de los mencionados abogados a efectos de que las siguientes notificaciones correspondientes al procedimiento en curso: correo electrónico jleon@bvu.p y rvargas151270@gmail.com, con domicilio procesal Avenida 28 de Julio, número 1044, piso 6, Miraflores, con los números de teléfonos adjuntos. Lima, 13 de febrero de 2025. Ismael Rubén Vargas Céspedes. Y abogados. De conformidad con el documento leído, se va a proceder a reprogramar por única vez la presentación del denunciado, para lo cual se le notificará oportunamente a fin que ejerza su derecho de defensa. En el caso que el ministro del Interior, señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, no asista a la nueva sesión programada en su oportunidad, la mesa directiva calificará dicha inasistencia como injustificada y continuará el trámite de las denuncias constitucionales de conformidad con lo establecido en el literal K del artículo 89 del reglamento del Congreso. Señores congresistas, se encuentra en el recinto del Congreso el expresidente del Congreso y expresidente de la República, señor Francisco Rafael Sagasti Hochhauler, y el ministro del Interior, señor José Manuel Antonio Eliche Navarro, quienes concurren en compañía de sus abogados
para ejercer su derecho de defensa respecto de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369. En este momento van a ser invitados a ingresar a la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. Se va a dar lectura a las conclusiones y propuestas contenidas en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias constitucionales 285, 287 y 369. Señor relator, de lectura. Conclusiones. Se recomienda acusar a Francisco Rafael Sagasti Hochhausler en su condición de expresidente del Congreso y exjefe de Estado por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la resolución suprema número 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Se recomienda acusar a Ismael Rubén Vargas Céspedes en su condición de exministro del Interior por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro de los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la resolución suprema número 094-2020-IN, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Se recomienda acusar a José Manuel Antonio Eliche Navarro en su condición de exministro del Interior por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú contra las arbitrarias e ilegales resoluciones supremas que disponen el pase al retiro por causal de renovación de manera excepcional. Propuestas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, por la infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, José Manuel Antonio Eliche Navarro, por infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. Y respecto al delito de abuso de autoridad previsto y penado en el artículo 376 del Código Penal, se levante el fuero a los denunciados el expresidente del Congreso de la República y ex jefe de Estado, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, al ministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, y al exministro del Interior, José Manuel Antonio Eliche Navarro, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista María Acuña Peralta, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta por 20 minutos para que fundamente el informe final. Gracias, Presidenta. Sustentación de la acusación recaída en el informe final
de la denuncia constitucional 385, 287 y 369 acumuladas. Señores congresistas y señora presidenta, en mi condición de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cumplo con sustentar la parte pertinente del informe final acusatorio recaído en las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas, formuladas por los denunciantes, congresista de la República Juan Bartolomé Burgos Oliveros, ciudadanos Orlando Velasco Mujica y otros, y el congresista de la República José Ernesto Cueto Servigón. Contra los denunciados, expresidente de la República Francisco Sagasti, Jos Leur, exministro del Interior Ismael Rubén Vargas Céspedes, y contra el exministro del Interior José Manuel Antonio Hélice Navarro, por la infracción de los artículos 2, inciso 2 y 15, 39, 45, 118, inciso 1, 139, INC 3, 5, 167, 168 y 172 de la Constitución Política del Perú, y por los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal, tipificado en los artículos 376 y 381 del Código Penal. En este sentido, se precisa señalar al señor presidente que en el transcurso de la investigación de las denuncias constitucionales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al amparo de lo dispuesto por los artículos 89 y 100 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso, ha respetado las garantías del debido procedimiento, de modo tal que cada denunciado ha ejercido su derecho de defensa y ha ofrecido los medios probatorios suficientes y necesarios. Han participado en las audiencias en compañía de su defensa técnica y ha organizado un proceso de transparente y justicia que se ha arribado al informe final con acusación. Señora presidenta, solicito proyectar. Autorizado. Señora presidenta, las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 acumuladas han seguido el siguiente procedimiento. Primero, de las denuncias constitucionales, con fecha 8 de agosto del 2022, el congresista de la República, Juan Bartolomé Burgos Oliveros, presentó al Congreso de la República la denuncia constitucional 285 y el 12 de agosto del 2022, los ciudadanos, Teniente General de la Policía Nacional, en retiro Orlando Velasco Mujica y otros presentaron la denuncia constitucional 287, ambos contra Francisco Rafael Sagasti Jos Leur en su actuación de presidente de la República por la presunta infracción a los artículos 2, inciso 2, 15, 118, 139, 3, 5 y 172 de la Constitución Política y por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal tipificado en los artículos 376 y 381 del Código Penal. Con fecha 3 de mayo del 2023, el congresista de la República, José Ernesto Cueto Servi, presentó la denuncia constitucional 369 contra Francisco Rafael Sagasti Jos Leur en su condición de presidente de la República, Rubén Vargas Céspedes y José Manuel Antonio Hélice Navarro,
en su actuación de ministro del Interior por la presunta infracción a los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política y por el presunto delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Del informe de calificación y otorgamiento de plazo, en la 29ª sesión extraordinaria se declaró admitir a trámite la denuncia constitucional 385 y 287. En la tercera sesión ordinaria se aprobó el informe de calificación que declara admitir a trámite la denuncia constitucional 369. Por otra parte, la Comisión Permanente, en su sesión del 26 de abril y del 11 de octubre del 2023, acordó otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones y presente el informe final de las denuncias constitucionales 385, 287 y 369 acumuladas. De la delegación de las denuncias constitucionales, el 26 de abril del 2023, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó delegar las denuncias constitucionales 285 y 287 a la congresista Milagros Jáuregui de Guayo para la elaboración del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. El informe fue presentado el 31 de mayo del 2023. Habiéndose acumulado las denuncias constitucionales 285, 287 y 369, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la 11ª sesión ordinaria de fecha 19 de enero del 2024, acordó delegar las referidas denuncias a la congresista Edith Julón Irigoyen a fin que emita el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. De la notificación de las denuncias y descargos. Con fecha 12 y 16 de mayo del 2023, se notificó al denunciado Francisco Sagasti Hosweiler en su domicilio real con la denuncia constitucional 285-287, el informe de calificación y demás documentos relacionados, otorgándole un plazo de 5 días para presentar sus descargos. Con fecha 29 de enero del 2024, se notificó a los denunciados Francisco Sagasti Hosweiler, José Manuel Antonio Hélice Navarro y Rubén Vargas Céspedes en sus respectivos domicilios reales con la copia de las denuncias constitucionales 287, 285 y 369 acumuladas, el informe de calificación y demás documentos relacionados, otorgándole un plazo de 5 días para presentar sus descargos y ofrecer los medios probatorios necesarios, así como designar a sus abogados a cargo de su defensa técnica. El 23 de mayo del 2023 y 5 de febrero del 2024 se recibieron los descargos de los investigados Francisco Rafael Sagasti Hosweiler y el 5 de febrero del 2024 se recibió los descargos de los investigados José Manuel Antonio Hélice Navarro y Ismael Rubén Vargas Céspedes. El informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, con fecha 26 de marzo del 2024, la congresista delegada Elba Yudí Julón Irigoyen presentó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas de las denuncias constitucionales acumuladas 285, 287 y 369 respectivamente. De la audiencia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizó la audiencia en 3 fechas. En la 15ª sesión extraordinaria de fecha 9 de abril del 2024, en la 19ª sesión ordinaria del 4 de junio del 2024 y en la 20ª sesión extraordinaria de fecha 24 de julio del 2024.
En las citadas audiencias se contó con la asistencia y participación de los denunciantes y denunciados, quienes estuvieron acompañados de su defensa técnica. El informe final, el 23 de septiembre del 2024, en la continuación de la primera sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, acordó delegar las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique a efectos que emita el informe final. Y con fecha 15 de octubre del 2024, el congresista delegado presentó el informe final, la misma que en la sexta sesión extraordinaria se aprobó las conclusiones y recomendaciones siguientes. Acusar a Francisco Rafael Sagasti Hosjoler en su actuación de presidente de la República por la infracción de los artículos 45 y 139, inciso 3, 172 de la Constitución Política del Estado y la presunta comisión de delito abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitrariamente e ilegalmente dispone el pase al retiro y que declare infundada los recursos de reconsideración interpuesta por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 094 del 2020, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. Ismael Rubén Vargas Céspedes, en su actuación de ministro del Interior por infracción a los artículos 45 y 139, inciso 3 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificada en el artículo 376 del Código Penal, al emitir las resoluciones supremas que arbitrariamente e ilegalmente dispone el pase al retiro de los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema 094 del 2020, que designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú. José Manuel Antonio Elice Navarro, en su actuación de ministro del Interior por la infracción de los artículos 45 y 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal, al refrendar las resoluciones supremas que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú contra las arbitrarias y ilegales resoluciones supremas que dispone el pase a retiro por causal de renovación de manera excepcional. Propuesta. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Francisco Rafael Sagasti Hosjoler, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por la infracción de los artículos 45, 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al exministro del Interior, José Manuel Antonio Elice Navarro, por la infracción de los artículos 45 y 139, inciso 3 y 172 de la Constitución Política del Perú. Y respecto a los delitos de abuso de autoridad previsto en el
penado en el artículo 376 del Código Penal, se levante el fuero a los denunciados y expresidente de la República Francisco Rafael Sagasti Queiroz-Luer, el ministro del Interior Ismael Rubén Vargas Césped y el ministro del Interior José Manuel Antonio Hélice Navarro. Muchas gracias. Señora Presidenta, en esta etapa solicito se le conceda el uso de la palabra al congresista Jorge Carlos Montoya Manrique, delegado de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369, acumuladas con la finalidad que exponga los argumentos del fondo del informe final. Gracias. Tiene la palabra el expresidente del Congreso y expresidente de la República, señor Francisco Rafael Sagasti Hochschild, para ejercer su derecho de defensa hasta por 27 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado. Muchísimas gracias, señora presidenta del Congreso, señores congresistas. Es un gran gusto estar nuevamente en este recinto donde pasé varios meses en situaciones bastante complejas y difíciles que logramos superar. Señora Presidenta, lo solicitaré en primer lugar a mi abogado Carlos Rivera, que haga una breve exposición sobre algunos aspectos legales, y luego también al abogado José Ugaz, que lo haga, y al final yo haré algunos comentarios finales. Muchísimas gracias. Muy bien, tiene la palabra el doctor Rivera. Bien, buenos días, señora presidenta, señores congresistas, señoras congresistas. Es un honor ejercer esta defensa del expresidente Francisco Sagasti Hochschild. ¿Cuál es la acusación constitucional presentada contra el señor Sagasti, expresidente de la República? De hecho, se acusa al señor Sagasti en su condición de expresidente por haber firmado resoluciones supremas que dieron de baja y designaron un nuevo comandante general, en ese momento director general de la Policía Nacional. Y se señala en la imputación constitucional que se ha hecho contra el señor Sagasti la supuesta infracción constitucional a los artículos 45, 139, inciso tercero, y el artículo 172 de la Constitución Política. También se le hace una imputación de carácter penal por el supuesto delito de abuso de autoridad, sobre el cual mi colega José Ugaz hará los descargos que corresponden. Como hemos dicho, el hecho que se le imputa es la suscripción, la emisión de por lo menos 19 resoluciones supremas que establecieron el pase a retiro de 19 tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional y la designación de un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, todas ellas emitidas con fecha 24 de noviembre del año 2020, a los pocos días de que el señor Sagasti asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional. ¿Cuáles son los fundamentos de esta defensa en términos concretos? Primero, quiero hacer unas consideraciones generales. Hay una imputación diversa. Encontramos una imputación de una supuesta infracción del artículo 45, una supuesta infracción del inciso tercero del 139 y una imputación del artículo de infracción constitucional del 172. Desde el punto de vista de la defensa encontramos una imputación y una acusación dispersa, que no nos permite entender cuál es el hecho en concreto sobre el cual, en términos constitucionales, se pretende generar una inhabilitación en los términos más graves, calificando esto como una infracción de carácter constitucional. El presidente Sagasti, al emitir, las resoluciones supremas el 24 de noviembre del 20, definitivamente no ha incurrido en ningún tipo de violación de los artículos considerados en el informe final, al cual se ha hecho ahora amplia referencia en las dos exposiciones que nos han antecedido. Esta defensa sostiene, señora presidenta, señores congresistas, que el presidente Sagasti ha actuado respetando la ley y respetando la Constitución Política de manera absolutamente rigurosa y estricta. Y para sostener esto, señora presidenta,
nosotros señalamos que hay un sustento constitucional en la emisión de las resoluciones supremas. En primer lugar, el señor Sagasti, el momento que firma las resoluciones, está ejerciendo la presidencia de la República y, consecuentemente, de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, es el jefe de Estado y está personificando a la nación. De acuerdo también al artículo 118, inciso tercero, emite estas resoluciones dando de baja a 19 oficiales de la policía, designando un nuevo comandante general de la PNP, porque como presidente dirige la política general de gobierno. Y además, también en mérito al ejercicio del artículo 118 de la Constitución, el presidente de la República vela por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Pero además, ese mismo artículo establece que el presidente de la República preside el sistema de defensa nacional y dispone del empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero además, en el artículo 167, que originalmente estaba señalado también como supuestamente infraccionado, ese artículo señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Cargo que no es honorífico, sino cargo de ejercicio práctico y concreto. Aquí se ha hecho un ejercicio práctico concreto al momento que el presidente de la República toma una decisión de designar un nuevo comandante general de la Policía Nacional. Por lo tanto, en este primer punto, señora presidenta, este marco legal determina que nuestro modelo constitucional, el del año 93, establece o ubica al presidente de la República en la cabeza de la conducción política y conducción de gobierno de las fuerzas de seguridad, entre ellas indudablemente la Policía Nacional. Y consecuentemente, la decisión que toma el 24 y que emite el 24 de noviembre del 2020 es una decisión estrictamente constitucional, que no se puede decir sobre ella que ha causado un nivel de agravio o perjuicio, porque se está haciendo en el ejercicio de atribuciones estrictamente constitucionales que no hemos escuchado y que han sido cuestionadas en esta sala del Parlamento. Como segundo punto, señora presidenta, también hay un sustento legal de las resoluciones supremas. Sobre la existencia de ese marco constitucional, debemos sostener que la emisión de las resoluciones supremas fue en estricta aplicación de la legislación vigente en noviembre del año 2020. No fue una interpretación del Poder Ejecutivo, no fue una interpretación del señor ministro Vargas, tampoco fue una interpretación del señor presidente Sagasti. Y por eso señalamos que el artículo 8º de la ley 29.158, ley del Poder Ejecutivo, establece, para comenzar, que es el presidente de la República el que tiene la atribución de nombrar y remover a quienes ejercen altos cargos del Estado conforme a la ley. Se hizo a través de una norma de carácter legal. Por lo tanto, esta es la base legislativa, ya no solamente constitucional, sino legislativa de la emisión de esas resoluciones. Pero adicionalmente, señora presidenta, el artículo 8º de la Ley Orgánica de Policía, el decreto legislativo 1267, establece muy claramente cómo se designa la alta dirección, el comando, el llamado comando policial que acá se ha sostenido que ha sido descabezado. Y en realidad la propia ley, señora presidenta, establece dos procedimientos de designación del comandante general. Sí es cierto, una designación cuando el presidente escoge junto con el ministro del Interior sobre la base de los 3 primeros tenientes generales, el grado máximo en términos de la jerarquía policial de la PNP. Pero luego la propia norma, señora presidenta, establece lo siguiente en términos literales, norma vigente noviembre del 2020. En los casos que la designación del director general, en ese momento se llamaba así, ahora es comandante general, de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un oficial general, no dice teniente general, un oficial de armas de la Policía Nacional del Perú, en situación de actividad, obviamente, en el grado de general, este será ascendido al grado de teniente general. Por lo tanto, el artículo 8º de la Ley Orgánica de la Policía habilita 2 procedimientos. Un procedimiento regular, los primeros 3 tenientes generales, pero luego establece un procedimiento excepcional, no inventado por el expresidente, sino establecido por la norma legal. El presidente acude a ese procedimiento legal excepcional y designa a un oficial general y establece el procedimiento que el propio artículo 8º de la norma establece. 2 puntos. 1, lo designa, lo asciende a teniente general y lo designa comandante general, en ese momento director general de la PNP.
Por lo tanto, hay una actuación dentro del marco estricto de la ley. El presidente Sagasti no interpreta, no hace una interpretación voluntaria, antojadiza. Lo que hace es aplica la norma porque la norma le proporciona ese mecanismo excepcional. Pero siendo excepcional no es un mecanismo ilegal. Los dos procedimientos, la designación en los 3 primeros tenientes generales o la designación vía procedimiento especial de algún oficial general, son estrictamente legales. Por lo tanto, ya terminando, nos parece, y estamos absolutamente convencidos como defensa del expresidente Sagasti, que no existe ninguna infracción constitucional al artículo 45, que se refiere a que el poder emana del pueblo. Aquí me parece que no hay ningún tipo de infracción en ese sentido. Tampoco consideramos que exista una infracción constitucional al artículo 139, inciso 3, ya que la emisión de esas resoluciones se ha hecho sobre la aplicación de la ley orgánica de la PNP y el presidente estaba perfectamente facultado. Y tampoco existe una infracción constitucional al artículo 172, que señala que el presidente es el que establece el número de efectivos de la PNP y las Fuerzas Armadas. Por eso solicitamos, señora presidenta, sobre la base de los argumentos adicionales que mi colega José Ugaz expondrá en materia penal, que el informe final sea desaprobado. Muchas gracias, señora. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el doctor Ugaz. Gracias, señora presidenta, señoras congresistas, señores congresistas. En representación del presidente Sagasti, vengo a señalar de manera enfática que el informe está errado en el extremo en el que señala que se ha incurrido en delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal. El delito de abuso de autoridad consiste en un acto arbitrario en el que se incurre extralimitando la conducta funcional de alguien que tiene autoridad pública en perjuicio de un administrado. No voy a repetir los hechos, pero sí me parece fundamental para explicar luego el análisis típico de este delito lo que acaba de señalar mi colega el doctor Rivera. El artículo 8 de la ley policial establece de manera expresa y enfática que existen 2 regímenes para designar al comandante general de la policía. Uno regular, que se realiza por concurso en base a la propuesta y sobre los 3 oficiales tenientes generales de mayor prestigio y puntaje según la evaluación previa, y un régimen extraordinario y excepcional que es el denominado proceso de renovación de cuadros excepcional, que está previsto no solo en el artículo 8, sino también en el artículo 87 de la Ley de la Policía Nacional del Perú. Antes de entrar al análisis dogmático del delito, quisiera poner en contexto la circunstancia en la que el presidente de la República tuvo que tomar esta decisión, porque el informe habla prácticamente de una decisión caprichosa, de una discrecionalidad sin ningún contexto en la que se decide abusivamente pasar supuestamente a retiro a estos altos oficiales de la policía. En primer lugar, se estaba viviendo en el país un contexto de grave crisis que justificaba adoptar medidas sobre la Policía Nacional porque era una crisis que afectaba el problema de seguridad ciudadana y seguridad nacional del país. Cito a Ipsos Apoyo en una evaluación del año 2020, en la introducción donde explica el resultado de la encuesta, señala: nunca hemos vivido en tanta incertidumbre en el Perú. Año 2020, días después de haberse tomado esta decisión cuestionada. La Secretaría General de la OEA mostró su preocupación formal enviando una comunicación al Perú refiriéndose a la crisis político-social que estaba atravesando el país y solicitó un pronunciamiento expreso al Tribunal Constitucional peruano. La Defensoría del Pueblo señaló que la policía debe hacer un uso proporcionado de la fuerza y no debe excederse, y exigió a esta no hacer un uso desproporcionado durante las manifestaciones. Lo propio hizo el Ministerio Público al solicitar garantías para los derechos de las personas durante las jornadas de protesta, y en una encuesta de Ipsos muy reveladora de diciembre del año 2020, el 76% de la ciudadanía de este país pensaba que había habido una represión abusiva e injustificada. En ese contexto se producen estos cargos.
Se señala que la ley plantea una clara opción por los oficiales de mayor antigüedad y que no permite una arbitrariedad discrecional sin límites, y que la competencia discrecional del presidente, no sé de dónde ha salido esta interpretación, pero la dice el informe, se limita solo a los 3 de mayor antigüedad. Y obvia totalmente el párrafo que se refiere al régimen excepcional. Dice el informe, para sostener la responsabilidad penal del presidente Sagasti, que ha incurrido en una incorrecta interpretación del artículo 8º. Y lo incorrecto, señora presidenta, no es doloso. Y el delito de abuso de autoridad es un delito doloso que requiere intención clara de quien abusa de las capacidades que le permite la ley. En ese sentido, el artículo 376 del Código Penal establece los elementos del tipo objetivo, que son la comisión de un acto arbitrario u ordenar que se cometa ese acto arbitrario, y esto debe darse en el marco de las atribuciones que tiene el funcionario público, en virtud del cual se excede ese marco de facultades concedido por la Constitución y la ley. Y el segundo elemento del tipo objetivo que trae la norma es el perjuicio hacia alguien con esta decisión arbitraria. Y como usted comprenderá, no puede haber perjuicio por acto arbitrario si es que se ha obrado por mandato de la ley y la ley tiene un párrafo expreso. Si hay una interpretación equívoca, es la que contiene el informe cuando señala que solo tenía discrecionalidad el presidente sobre la lista de 3. Ya el Tribunal Constitucional, en el expediente 02233 de 2014, señaló, sentando un precedente, que el pase al retiro de los oficiales de la policía ni es sancionatorio, ni afecta a sus derechos, ni constituye un agravio. Por lo tanto, ¿de qué perjuicio estamos hablando cuando hay una renovación automática de acuerdo a las reglas que establece el artículo 8º? Y sobre el tipo subjetivo ya no voy a abundar porque es un delito doloso y claramente el informe está señalando que en el peor escenario aquí habría habido una interpretación equívoca, no un torcimiento de la ley, y por lo tanto eso de por sí exonera de cualquier responsabilidad al presidente de la República. En tercer lugar, debo señalar que no hay un acto antijurídico, toda vez que el numeral 8 del artículo 20 del Código Penal señala de manera expresa que está exento de responsabilidad penal quien obra en el ejercicio legítimo de un oficio o de un cargo. Y el presidente ha actuado tomando esa decisión en base a la propuesta de su ministro, de acuerdo a lo que la ley establece. Termino señalando lo siguiente. Se dice que se ha afectado el debido proceso legal, que está constituido por las formalidades que deben observarse en cualquier procedimiento. El Tribunal Constitucional, en el expediente 0002 del 2018, del 16 de julio del 2022, señala que de acuerdo a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigentes, la renovación de cuadros es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. ¿Por qué entonces el informe señala que aquí ha habido una discrecionalidad sin límites y que se ha interpretado incorrectamente la norma? Yo termino señalando lo siguiente, señora presidenta. En primer lugar, de lo que se está cuestionando y acusando al presidente sin fundamento alguno, no es lo mismo que está pasando hoy día cuando se pasa al retiro a oficiales de la policía torciendo procedimientos sin procesos de renovación porque son incómodos al poder. En segundo lugar, este es un alegato por la decencia, porque aquí en realidad lo que se está juzgando es una supuesta posición ideológica incómoda, una amenaza al poder de parte de quien fue democráticamente presidente de la República de manera transitoria. El Estado de Derecho exige un respeto por las leyes y este informe claramente no lo hace. Y por último, este es un juicio que la historia de la ciudadanía tendrá en cuenta porque confía en el imperio de la ley y rechaza tajantemente las venganzas de corte político-ideológicas que nos parece que son el sustento que está detrás claramente de este informe. Por estos motivos es que vengo a solicitar se sirva desestimar el informe en el extremo que imputa al presidente delito de abuso de autoridad. Tiene la palabra señor Sagasti.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores miembros del Congreso de la República, agradezco la invitación para responder a las imputaciones que se me han hecho en la acusación constitucional por el pase al retiro de generales de la Policía Nacional en el ejercicio de mis funciones en 2020. Los argumentos constitucionales y legales han sido expresados con toda claridad por mis abogados, Carlos Rivera y José Ugaz. Está absolutamente demostrado que, contrariamente a lo que dice la resolución de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la decisión de pasar al retiro a estos generales estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento. Por lo tanto, señores congresistas, confío que los miembros de la Comisión Permanente desestimarán esta acusación sin fundamento. Como varios miembros del Congreso de la República han expresado puntos de vista indicando que su función no es emitir pronunciamientos ni tomar decisiones de carácter jurídico, sino político, me referiré ahora a estos aspectos políticos de la acusación que carece claramente de fundamento jurídico. Para empezar, recordemos la crítica situación de nuestro país en noviembre de 2020, cuando no teníamos defensas contra la pandemia del COVID-19. No había ningún contrato firme con proveedores de vacuna. Teníamos una aguda escasez de oxígeno medicinal. Experimentábamos una crisis económica. Teníamos protestas sociales en varias partes del país y las elecciones estaban programadas para 6 meses después de que asumimos el gobierno. Era necesario, absolutamente necesario, tomar decisiones rápidamente para devolverle la confianza y la esperanza a nuestro país. Quisiera dejar absolutamente claro que en mi gestión como presidente de la República no abusé en ninguna instancia de mis atribuciones ni cometí actos arbitrarios. Una situación excepcional como la que vivimos durante la pandemia requería medidas excepcionales enmarcadas en la Constitución y en las leyes. Esto fue lo que hicimos, señores. En primer lugar, la situación de la Policía Nacional fue particularmente difícil y complicada al inicio de mi gobierno. La institución sufrió el duro embate de la pandemia y las denuncias de corrupción causaron un desánimo generalizado entre los efectivos policiales. Recuerden esto, señores congresistas, por favor. Además, la manera en que se reprimieron las protestas ciudadanas entre el 13 y el 16 de noviembre de 2020, sobre todo en Lima, en donde murieron 2 jóvenes y decenas de personas quedaron heridas, provocó un amplio rechazo ciudadano. El ministro del Interior enfrentó la tarea de renovar la conducción de las fuerzas policiales. Luego de una evaluación y siguiendo estrictamente las normas establecidas sobre el procedimiento excepcional para la designación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, tomamos la decisión de nombrar a un nuevo comandante general, lo que implicó, de acuerdo a la norma existente, pasar al retiro a 18 generales de mayor antigüedad. Tras revisar las hojas de servicio y las actuaciones de cada uno, y luego de confirmar la constitucionalidad y legalidad de este acto, decidí aceptar la recomendación del ministro del Interior. En segundo lugar, señora Presidenta y señores congresistas, durante las audiencias de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales,
el abogado de la parte demandante se expresó en el sentido de que la decisión de nombrar a un nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú fue tomada porque, entre comillas, era una persona de confianza. No solo eso, sino que además era cercana al ministro que lo propuso. Rechazo tajantemente tal aseveración. La decisión de nombrar al nuevo comandante general fue tomada en función de sus antecedentes de carrera y nuestra apreciación, señora presidenta, de que sería capaz, tal como sucedió en la práctica, de desempeñar el cargo de una manera ejemplar. No se trata de designar a una persona cercana o allegada en un puesto de confianza, sino se trata de designar a quien se tiene la confianza que desempeñará capaz, efectivamente y honestamente el cargo. Más aún, señora presidenta, para desvirtuar esta aseveración, el ministro del Interior, que a los pocos días reemplazó a quien propuso la designación del comandante general, no conocía al nuevo comandante general. Sin embargo, ambos trabajaron de manera coordinada y efectiva para mantener la seguridad pública durante los difíciles días de la pandemia. En tercer lugar, señora Presidente y señores congresistas, quisiera destacar que tanto el comandante general de la Policía Nacional del Perú como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales de las tres armas cumplieron con absoluta fidelidad y eficiencia la orden que impartí de velar porque las elecciones generales de 2021 se realizaran sin actos de violencia. Su ejemplar comportamiento permitió que, pese a una extremadamente polarización, las dos vueltas electorales se llevaran a cabo de manera pacífica. Por otra parte, señora presidenta, hicimos frente a las protestas ciudadanas con mesura y respeto. Si bien no pudimos impedir el trágico fallecimiento de 3 personas en manos de 2 efectivos de la policía que incumplieron órdenes explícitas de no usar armas de fuego y emplearon sus armas personales de manera indebida. Ambos fueron destituidos inmediatamente, se les inició procesos disciplinarios y fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. En cuarto general, se ha argumentado que los tenientes generales y generales que fueron pasados al retiro tenían mejores antecedentes para desempeñar el cargo de comandante general. Señor Sagasti, tiene 2 minutos para concluir. Estamos dándole mayor tiempo al adicional. ¿Me permite el micrófono? Sí. Me van a inhabilitar por 10 años. Yo esperaría por lo menos que me den 1 minuto adicional por año de inhabilitación. Me falta muy poco, señora presidenta. Sí, por eso le estamos concediendo 2 minutos para que Muchas concluya. gracias. La mayoría de estos efectivos tenía investigaciones en curso por una variedad de cargos o habían sido repuestos por orden judicial después de haber sido pasados al retiro. En quinto lugar, durante las audiencias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha indicado que la decisión que tomamos perjudicó la carrera de los generales que fueron pasados al retiro. Es preciso mencionar, como se ha dicho anteriormente, que no hay ningún perjuicio, además gozan de sus pensiones y de acuerdo a las leyes aprobadas recientemente
pueden recibir ingresos adicionales al desempeñar cargos en el sector público o ser congresistas. Quisiera añadir, señora presidenta, que en base al Plan Mariano Santos elaborado por la propia Policía Nacional del Perú, durante nuestra gestión se prepararon las bases para el fortalecimiento y la modernización de la Policía Nacional del Perú, que de haberse implementado podrían haber superado las limitaciones que afectan a la PNP en la actualidad. Por último, quisiera mencionar que si bien 2 ministras renunciaron luego de contravenir directivas explícitas y actuar de manera irregular en el proceso de vacunación, el gobierno de transición y emergencia que presidí no tiene a ningún alto funcionario ni ministro investigado por corrupción. Entre otros logros, en pocos meses de gestión conseguimos 78 millones de dosis de vacunas suficientes para vacunar 3 veces a toda la población objetivo. Aumentamos 7 veces la oferta de oxígeno medicinal. Organizamos un proceso de vacunación eficiente en estrecha colaboración del gobierno con el sector privado, la sociedad civil y la academia. Apoyamos la celebración de elecciones libres, transparentes y sin actos de violencia. Recuperamos el crecimiento económico y batimos récords de inversión pública. Mi gestión al frente del gobierno de transición y emergencia terminó con casi el doble de la aprobación ciudadana del 30% con el cual empezamos. Por las razones jurídicas presentadas anteriormente por mis abogados y los argumentos de carácter político que acabo de exponer, confío, señores y señoras congresistas de la Comisión Permanente, que desestimarán la acusación constitucional en mi contra. Muchas gracias por su indulgencia, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Francisco Sagasti. Seguidamente tiene la palabra el ex ministro del Interior, señor José Manuel Antonio Eliche Navarro, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos. Aló. Señora Presidenta, señoras y señores congresistas, muy buenos días. Comparezco porque es una comparecencia ante ustedes para ejercer mi defensa frente a esta acusación constitucional de la que soy parte por la supuesta infracción de 3 disposiciones constitucionales que ya se han mencionado en el debate inmediatamente anterior y por la supuesta comisión de un delito en el ejercicio de mis funciones. La primera pregunta que habría que hacer es por qué José Eliche está incluido en esta acusación constitucional cuando a la fecha en que se tomaron las decisiones cuestionadas no era o no ejercía el cargo de ministro del Interior. Lo ha dicho el congresista Montoya en su intervención cuando sustentó el informe de la subcomisión o el informe o apoyó o complementó el sustento del informe que hizo de la subcomisión de acusaciones constitucionales la congresista Acuña. Porque ya en el ejercicio del cargo de ministro refrendé las resoluciones supremas que declararon infundados los recursos que presentaron los generales de la Policía Nacional cesados. Es decir, por haber refrendado una decisión de tipo gubernamental, pero básicamente administrativa, estoy aquí acusado de infringir la Constitución y haber cometido un delito de función. Ya quiero imaginar cuántas personas aquí presentes en el hemiciclo, no solamente congresistas, sino algunos funcionarios que alguna vez han ocupado un cargo público, también deberían ser inhabilitadas o inhabilitados por haber firmado o refrendado alguna vez en su vida una resolución de este tipo. Pero así están las cosas. Igual tenemos que comparecer
ante esta comisión permanente en esta etapa del proceso de acusación constitucional y responder a las acusaciones y los cuestionamientos de los que somos objeto. El procedimiento de acusación constitucional, que así es conocido en el mundo parlamentario, está, como ustedes saben, regulado en principio por los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, y de manera más específica por las disposiciones contenidas en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Este procedimiento, reitero, es conocido, siempre lo hemos conocido, quienes hemos estado cerca de la vía parlamentaria, como procedimiento de acusación constitucional o antejuicio político. La expresión antejuicio político funciona muy bien cuando se trata de precalificar en el ámbito político, por ejemplo, una denuncia por delito de función. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de evitar que este tipo de denuncias tengan una carga más bien personal o solamente política. Es decir, asegurarse de que haya limpieza en el sentido de que se trata de un caso jurídico penal y nada más. Esa es la idea. Pero cuando en el artículo 99 de la actual Constitución se añade que el Congreso de manera directa puede sancionar a quien es objeto de un proceso de acusación constitucional, sea con suspensión en el cargo, sea con destitución en el cargo, o más aún, con inhabilitación por un máximo de 10 años en el ejercicio de cualquier función pública, entonces la cosa es diferente y hablamos ya no de un antejuicio político, sino de un juicio político. Y de eso se trata fundamentalmente esta sesión y este procedimiento. Es un juicio absolutamente cargado de elementos más políticos que jurídicos, porque la intención sin duda es evitar que en el escenario político actual y en el ejercicio de sus derechos de participación política, algunas personas que pueden ser incómodas para otras personas que pueden ser parte de este Parlamento, pues puedan, en efecto, ejercer esos derechos y, por ejemplo, postular a cargos de elección popular. Así lo sentimos y así lo siente la ciudadanía. Y así lo siente la ciudadanía. Por eso, ya con las exposiciones, creo, del doctor Rivera y del doctor Ugaz, tenemos claro cuál debería ser la evaluación sobre el contenido de esta acusación, en el sentido de que el presidente de la República, el expresidente de la República, Francisco Sagasti, en el momento, como él también lo ha explicado, que tomó las decisiones cuestionadas, lo hizo en pleno cumplimiento de las reglas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en ese entonces. Y digo vigentes en ese entonces porque este Congreso en 2022 modificó la ley de la Policía Nacional para justamente eliminar el procedimiento excepcional y evitar que suceda lo que antes sí se podía hacer, porque era perfectamente legal. La ley lo permitía, ahora ya no es permitido por el nuevo texto del artículo 8 de la Ley de la Policía Nacional que ustedes modificaron. Lo que significa que para ese entonces estaba plenamente vigente y existía y se podía utilizar este procedimiento excepcional al que han hecho referencia tanto el doctor Rivera como el doctor Ugaz y el mismo expresidente Francisco Sagasti. Y se tuvo que modificar, lo cual considero sinceramente, como exministro del Interior, que es un grave error y que en algún momento va a pasar factura. Porque el presidente de la República es, en nuestro país, que tiene un sistema presidencialista, no tenemos un sistema de tipo parlamentario, nos acercamos un poco con un par de instituciones que fueron insertadas en la Constitución vigente. Una de ellas ya está saliendo, que es la investidura del Consejo de Ministros, pero nunca llegamos a ser ni acercarnos a ser un modelo de gobierno parlamentario. En el Perú no hay primer ministro, en el Perú no hay premier, hay presidente del Consejo de Ministros cuya función central es ser un coordinador del gobierno. No ejerce propiamente el gobierno. El presidente de la República, en un sistema presidencialista como el nuestro, es el jefe del Estado y además es el jefe del gobierno. Esa es la dimensión de la investidura presidencial. Pero además,
El presidente de la República, como ya se ha dicho, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y tiene dentro de sus funciones, de sus más importantes funciones, la de ocuparse de los asuntos relativos al orden interno y a la seguridad nacional. Y es así como actuó el presidente Sagasti en un momento difícil para el país, tomando decisiones, sí, difíciles, arriesgadas quizás, pero decisiones que tenían un perfecto marco constitucional y legal y que además correspondían a estas características o a este tipo de régimen de la presidencia de la República que tenemos en nuestro país y que es histórico además, no es reciente, es histórico. Lo van a encontrar a lo largo de diversos textos constitucionales en nuestra historia republicana. Entonces, no hay pues, como ya se ha dicho acá, si ustedes leen los supuestos artículos que han sido materia de infracción, artículos constitucionales que han sido infringidos por quienes hemos sido incluidos en este proceso, en cuanto al artículo 45, ¿qué cosa dice el artículo 45? El poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición. Si nosotros recordamos lo que se ha expuesto en la sustentación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de lo que se ha expuesto lo que ha expuesto el congresista Montoya, de lo que han expuesto los defensores, los abogados defensores del expresidente Sagasti, lo que ha expuesto el mismo presidente Sagasti, ¿dónde cuadra todo lo que se ha dicho dentro de este artículo constitucional? ¿Cómo así se ha infringido? ¿De qué manera? Porque las decisiones, como bien se han dicho, cuestionadas, fueron tomadas dentro del marco de la Constitución y de la ley vigentes entonces. Y claro, el Congreso cambió en 2022 la ley, justamente para eliminar el procedimiento excepcional, entre otras cosas. Lo que quiere decir que en aquel entonces existía ese procedimiento, estaba plenamente vigente y se podía, como se ha dicho acá, utilizar. El inciso 3 del artículo 139 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 139? Son principios y derechos de la función jurisdiccional, o sea, de aquella que tiene que ver con la administración de justicia. Tercero, esta sería la disposición que se ha infringido, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. El presidente de la República no actuó como órgano jurisdiccional, sino como un órgano de gobierno, como una institución gubernamental. ¿Dónde se ha infringido aquí un principio jurisdiccional que tiene que ver con la administración de justicia? Se actuó de acuerdo exactamente como la ley decía que se podía actuar y siguiendo el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para la expedición de este tipo de disposiciones gubernamentales. Incluso la costumbre o los usos que son propios de la formación de este tipo de decisiones a nivel de la primera magistratura de la Nación, de la Presidencia de la República. La otra disposición que se habría violado, que es el artículo 172, ¿qué dice? El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la ley de presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional según propuesta del instituto correspondiente. No se trataba acá de un proceso de ascenso, sino de la renovación del alto mando de la Policía Nacional, por las razones ya explicadas. Y si tenemos que referirnos o recordar este artículo, he de recordar entonces que durante nuestra gestión, cuando yo era ministro del Interior, se llevó a cabo uno de los procesos, o quizás el proceso más limpio de ascensos que ha tenido la Policía Nacional en los últimos años. Porque ustedes no habrán escuchado ni recibido ni una sola denuncia, ni una sola queja administrativa sobre ese proceso. Fue un proceso absolutamente limpio, que se realizó aplicando justamente las regulaciones contenidas en esta disposición constitucional. Es decir, reitero,
con el expresidente Francisco Sagasti, con los alegatos de los abogados defensores que me han precedido. Durante el gobierno de transición, desde el inicio hasta el final, se actuó respetando el marco de la Constitución y de las leyes vigentes. Además, se actuó con honestidad, con integridad. Como bien lo ha dicho el presidente Francisco Sagasti, no hay un solo caso, tuvimos sí un par de casos difíciles que debimos abordar, enfrentar y resolver rápidamente, pero no hay casos de corrupción en el gobierno de emergencia y transición, de transición y emergencia. No hay casos. Nosotros, como siempre digo, de manera coloquial y en confianza, con amigos, nosotros no nos robamos ni un café. Y en reconocimiento a que no nos robamos ni un café, ¿no? Y frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país ahora, pues estamos a puertas de recibir una sanción de inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo justificamos eso? Pues tendrán que justificarlo, si así lo deciden, ustedes. Espero que reflexionen, no por Francisco Sagasti, por Rubén Vargas y por José Eliche, sino por el país, que necesita recuperar sus niveles de institucionalidad, que necesita rehacerse para enfrentar los retos que inmediatamente tiene. En abril se inicia el proceso electoral con la convocatoria de elecciones. Tenemos un año para pensar bien qué vamos a hacer con nuestro país para salir de esta situación tan complicada en la que nos hemos metido. Este mensaje, señora presidenta, y expresando mi agradecimiento, es para la representación nacional, para la que debería ser la representación nacional, porque el Congreso de la República, un parlamento en el mundo, primero que nada es una asamblea representativa, después es un órgano legislativo de control, pero primero es una asamblea representativa. Y a través de ustedes, aprovechando este escenario, también me dirijo a la conciencia de los ciudadanos del Perú, para que tomemos conciencia de que es necesario dialogar con nuestros representantes y nuestras autoridades y pedirles, por favor, que reaccionen, que recapaciten, que enmienden, que reconsideren y que reconduzcan los destinos de nuestro país de una manera diferente. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al expresidente del Congreso y expresidente de la República, señor Francisco Rafael Sagasti Hochschild, y al exministro del Interior, señor José Manuel Antonio Eliche Navarro, y a sus abogados a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término. La sesión en debate las conclusiones y propuestas contenidas en el informe final de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 presentada contra el expresidente del Congreso y expresidente de la República, señor Francisco Rafael Sagasti Hochschild, y al exministro del Interior y el señor José Antonio Eliche Navarro. Resultado final de la votación. Han votado a favor 21 señores congresistas, miembros de la Comisión Permanente, un voto en contra y una abstención. Ha sido aprobada la designación de la subcomisión acusadora.